¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. En 1910, cuando la oligarquía ornamentó Buenos Aires para las fiestas del centenario, Tucumán era el tercer distrito industrial del país, después de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Las grandes familias tucumanas contaban con créditos del Banco Nación que no devolvían, y también con leyes proteccionistas para evitar la importación de azúcar. La red ferroviaria inglesa llegaba hasta los canchones mismos de los ingenios y a las mansiones de sus dueños. La contracara del esplendor azucarero eran las condiciones de trabajo. 60.000 peones golondrinas se trasladaban de sus pueblos con sus familias cada vez que llegaba la hora de la zafra. La paga era miserable y las jornadas de 12 horas corridas. Las mujeres preparaban los guisos que los hombres comían al costado de los surcos. Los niños pelaban caña a la par de los padres. A mediados de los 60, en Tucumán, se producía más del 60% del azúcar del país. Una combinación de sobreproducción y estancamiento del consumo hicieron que los depósitos acumularan cientos de miles de toneladas de azúcar que tiraron los precios internos al piso. El gobierno radical de Arturo Illia no envió fondos del Estado para frenar la crisis y los industriales azucareros la descargaban sobre los obreros. En mayo de 1966, un equipo de la revista Primera Plana, encabezado por su jefe de redacción, el tucumano Tomás Eloy Martínez, preparó un informe especial acerca de la situación en la provincia. Recorrí diversos sitios, entrevisté a colonos, a obreros de la zafra, a agricultores, cañeros, porque la caña de azúcar era entonces el cultivo por excelencia que sostenía la economía de la provincia desde hacía
un siglo y algo más, 130, 140 años desde que se instaló el primer trapiche azucarero. La nota, Tucumán, reportaje al caos, daba cuenta de la parálisis provincial. Una huelga general a la que solo faltaba la adhesión policial, advertía con ironía un dirigente obrero. El artículo empezaba sin eufemismos. Nadie diría que hay hambre en Tucumán, pero la palabra hambre retumba en todas partes. Se la puede oír entre los pilares de mármol del casino, dicha ansiosamente por un almacenero que acaba de distribuir 5.000 pesos en la tercera docena. Se la siente reptar entre las mesas de Las Vegas, un restaurante inmenso en forma de galpón. El hambre, la violenta palabra, se oye crecer en las 58 agencias de quiniela, en los salones del Jockey Club, donde los industriales y grandes cañeros se sientan al mediodía a beber whisky. Efectivamente, el hambre era visible en Tucumán en esa época, era visible en las esquinas y sobre todo mucho más visible en los sectores de la clase alta, donde el juego de azar imperaba un poco la despreocupación por el destino de la provincia y la despreocupación por el destino del país. Y todavía quien recorra la ciudad de Tucumán y camine a orillas del río Salí, en las afueras de la ciudad capital, verá ejemplos superlativos y desconsoladores de esa miseria extrema. Tucumán está alzando la cabeza, es una provincia orgullosa, confiada en la importancia de su identidad, en haber sido la cuna de la independencia argentina, pero todavía hay mucho por hacer allí y mucho camino por remontar, mucha destrucción en el pasado, mucha destrucción por corregir en el futuro. Roberto Pucci es historiador. Su reciente libro, Tucumán 1966, Historia de la destrucción de una provincia, es un texto clave para comprender la tragedia de un pueblo que vivió históricamente del azúcar. Estamos acá en la sala de la Jura de la Independencia, en la Casa Histórica de Tucumán, el 9 de julio de 1966. En esta sala se reunían los gobernantes militares encabezados por el general Juan Carlos Onganía. Es comprensible que aquella gente que veía que las estructuras económicas de la provincia y su aparato productivo principal, que eran los ingenios azucareros, funcionaban mal, pagaban tarde, esperasen de aquel régimen militar una solución que se decía definitiva en aquella época. De modo tal que Onganía, siendo recibido por multitudes en las calles, cuando llegó acá, sorprendió y dejó helada a toda la provincia. En el momento en que retorna a Buenos Aires y su ministro Jorge Néstor Salimey anuncia el comienzo de la revolución en Tucumán el 21-22 de agosto de 1966. ¿Y qué es lo que anuncia? El cierre brutal de la mitad de los ingenios tucumanos, anuncia la exclusión de 10.000 u 11.000 pequeños campesinos que no iban a poder intervenir más en la actividad productiva en su condición de proveedores independientes de los ingenios. El 28 de junio de 1966 se produjo el golpe contra Ilia. El general Juan Carlos Onganía asumió la presidencia.
Los militares tuvieron la precaución de adelantarse unos pocos días a la celebración de los 150 años de la Declaración de la Independencia. Onganía, entorchado, encabezó el desfile y los festejos que congregaron a multitudes en Tucumán. El flamante dictador puso a Jorge Salimey como ministro de Economía. Era un empresario de la industria alimenticia, vinculado a intereses de Estados Unidos y miembro del Opus Dei, como el mismo Onganía. A 2 meses del golpe, Onganía y Salimey pusieron en marcha el operativo Tucumán, cuyo eje era el cierre de la mitad de los ingenios. En ese momento, el humorista Flax, de Primera Plana, planteó con agudeza qué sería Tucumán 10 años después. Un mozo le preguntaba al ministro Salimey, en un hipotético 1976, con qué endulzaría su té, si con celulosa, papel, hormigón, fertilizantes, cítricos o con qué. Por entonces, muchos sabían que la destrucción de la industria azucarera traería consecuencias imprevisibles. Nunca Tucumán vivió tanta desolación. Pueblos enteros quedaron paralizados a la par que unos 200.000 tucumanos subían a trenes que ya no transportaban azúcar, sino que los condenaban a vivir en las villas miseria porteñas. Y como consecuencia del hambre, la desigualdad social, que se agravó mucho más cuando Juan Carlos Onganía tomó por asalto el gobierno, nombró un gobernador militar en Tucumán y decidió modificar de un día para el otro la economía de la provincia, con el pretexto de que el azúcar que se vendía en la Argentina estaba subvencionado y los precios no alcanzaban a los precios internacionales, por lo tanto el azúcar era una especie de cosecha amarga, una cosecha maldita. El hambre entonces, descrito en ese artículo que estoy recordando, se agravó muchísimo y el tránsito del monocultivo azucarero hacia diversificaciones del cultivo, para los cuales no estaba preparada la provincia, crearon una crisis que fue expandiéndose más y más. Tucumán era una tierra de nadie, una tierra desamparada, un territorio abandonado, que la dictadura de Onganía convirtió en una especie de campo de Marte, en una tierra de desolación y de miseria. Marcos Taire ejerce el periodismo desde hace 35 años. Heredó el oficio de su padre, Juan Octaviano, que fue secretario de prensa de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera y autor del libro Azúcar para el Monopolio. Marcos está por publicar una investigación acerca de la represión llevada a cabo por el gobierno de Isabel Perón y la última dictadura militar. No hay que olvidarse que en el acto de asunción de Onganía estuvo toda la conducción de la CGT. Se creó desde Buenos Aires una expectativa esperanzada, se dijo en aquel momento. Esto confundió a los trabajadores que no tenían claro política, ideológicamente, qué era lo que podía ocurrir acá en Tucumán. Pese a eso, gracias a los más esclarecidos dirigentes del movimiento obrero tucumano, se intentó luchar. Y se peleó hasta donde se pudo, hasta donde reprimió la policía, la gendarmería, y eso provocó un retroceso que llevó a años de lucha, de reorganización para poder de nuevo enfrentar lo que significaba el operativo Tucumán. El operativo Tucumán que vino acá a repartir migajas a trabajadores que de golpe estaban limpiando una zanja cuando un año antes habían sido operarios especializados en los ingenios azucareros. Sin estar fijo en un lago, a toda labor le hacía,
hospital, registro civil, iglesia y escuela técnica. El cierre del ingenio fue apagando la alegría de sus habitantes. Muchos optaron por enfrentar la injusticia. Así, la lucha clandestina y la represión policial cambiaron la vida diaria y el destino de los vecinos de Santa Lucía. En la actualidad, ese pueblo tiene 8.000 habitantes. Los cañaverales fueron reemplazados por limoneros y arándanos. Los despojos del ingenio sirven de depósito de alcohol y dan trabajo solo a 7 personas. La cuarta parte de los pobladores son jubilados del ingenio. El resto se reparte entre empleados públicos, quienes tienen un plan social o un comercio al frente de la casa. Jorge Norri trabajó 24 años en el ingenio Santa Lucía. Fue despedido en 1967, cuando Onganía lo cerró de manera compulsiva. En la actualidad, preside un centro de jubilados cuya sede está comunicada a través de túneles con el ingenio que durante los años de represión sirvió como centro clandestino de detención. Porque en esa época, como le digo, no hacían nada por mejorar el ingenio. Eran 110 accionistas, el ingenio chiquito vivían de eso, de todo, el ingenio viejo. Usted entraba a la fábrica a veces y los caños perdían, andaban con sombrilla, se caía el jugo. Después andaba mal el jefe de trapiche con el jefe de fabricación y mandaban 3 millones de kilos y no había dónde recibía, tiraban la seca, el jugo y se perdía todo. Y llego me encuentro con un telegrama. Prescindimos servicio por razones de economía, con 24 años de servicio, ¿qué le parece? Y bueno, tenía que enfrentar la cosa y había que tenía hijos crearles y había que luchar para poder salir adelante. Y bueno, ha emigrado, mucha gente se han apresurado. Y nosotros hemos sacado aquí, nos sufrió un poco en el operativo Tucumán, nos han dado por entero, nos han trasladado uno a Tafí del Valle, otro a Simoca, otro a Mayá y otro a Montero. Y así hemos empezado a subsistir, hemos seguido trabajando y bueno, me ha tocado hacer cosas que no he hecho nunca en mi vida, destrancar baños, yo era maestro de azúcar, era un título grande porque ganaba bien, 40 pesos, era mucha plata. Y bueno, me tocó destrancar baños, manchete, cortar pasto y había que hacerlo porque había que subsistir de algo. El gobierno militar trajo un plan de transportar de un modo militar a los trabajadores tucumanos que habían perdido sus fuentes de trabajo a esos territorios del sur. Pero ese plan, que se llamó Operativo Río Negro u Operativo Cervantes, no duró más de 10 o 15 días el experimento. Los gobernantes de Río Negro de Neuquén dijeron, che, acá nos están planteando unas demandas que nosotros no conocemos y que no queremos en absoluto que se introduzcan en la vida social de estas provincias. De modo tal que el llamado Operativo Cervantes se clausuró de inmediato en cuanto Onganía y sus asesores descubrieron que con ese tipo de medidas corrían el riesgo de exportar una clase obrera sindicalizada, altamente politizada, a otras regiones. Tucumán fue, con lo que aconteció a partir de 1966, una especie de escenario precursor de las tragedias argentinas. Debe recordarse de que cuando los militares tomaron el poder, hicieron de Tucumán una especie de ensayo y lo declararon, acá se juega el año cero de nuestra revolución. O nosotros terminamos con Tucumán o Tucumán termina con nosotros. Y en ese sentido es que Tucumán se convirtió en el territorio privilegiado del primer experimento de genocidio industrial o industricidio practicado en el territorio del país, que luego
la República entera lo iba a conocer en décadas posteriores. El contador Eduardo Jerez es experto en gestión de la industria azucarera. Desde hace 14 años es administrador del ingenio La Florida. Y con la tecnología de entonces, la industria azucarera ocupaba muchísima mano de obra. Recordémonos que la caña se pelaba a mano, que el transporte era con carretas, con carros, que los medios de molienda no tenían el adelanto tecnológico que hoy tienen, y eso produjo unas consecuencias de orden social tremenda. El campo quedó despoblado, las industrias a la miseria, y se cerraron 11 ingenios, entiendo yo, indebidamente, con un despliegue militar que yo solamente se lo puedo interpretar a través de la psicología de aquellos militares ultranacionalistas de extrema derecha que tomaron esas medidas guiados por esos conceptos y con el prejuicio de que podía haber gente de izquierda o guerrillero. El cierre de los ingenios no fue un operativo pacífico, como describían los diarios porteños, por ejemplo. Extínguense 8 ingenios en Tucumán, como sostuvo La Nación cuando se tomaba la medida brutal. No. El ingenio Santa Ana fue ocupado